Buenas noches. Es un gusto que nos estén acompañando otro sábado más en las noches de Sandriland. Hoy vamos a estar platicando de anécdotas. Hoy vamos a contar lo que ustedes nos han platicado conforme a los temas que ya hemos tocado. Igual estaríamos mencionando pues esas pequeñas anécdotas que se quedaron en esas transmisiones. ¿Recuerdan alguna de ellas? En lo que se empiezan a conectar, les recuerdo que esta transmisión se queda aquí en el Facebook de Sandriland. Igualmente aquí van a poder encontrar todas las transmisiones que hemos realizado. Nahuales, brujas, llorona, cegua, etc. Pero si ustedes quieren conocer un poco más de lo que es Sandriland, ver qué más tiene este mundo, pues también lo pueden estar revisando a través de YouTube, porque ahí tenemos todo nuestro contenido: manualidades, arquitectura, comida, todo está en YouTube. Y si no pueden verlo porque estén trabajando, porque estén en camino al trabajo, a la escuela o a la casa, o en ese caso de que estén en la casa y no puedan estarlo viendo porque están haciendo otras actividades, también nos pueden estar escuchando por Spotify. Igualmente vamos a aparecer como Sandriland. Lo primero que ustedes van a visualizar en todas nuestras redes es nuestro logo. Es esa pequeña imagen que pueden ver en azul y rosa, en rosa y morado, que dice Sandriland. Ahí ustedes van a poder ubicar todo nuestro contenido, canal que encuentren con ese contenido. Bueno, es Sandriland en YouTube, en Spotify y bueno, aquí en Facebook, donde cada noche nos estamos haciendo compañía para hablar de estos seres, de estos hechos que a veces no se ven con una lógica natural o normal, que siempre están presentes dándonos algo en qué pensar, algo en qué soñar o algo de qué huir. De igual manera les recuerdo que si quieren disfrutar de un buen café, una comida o pasar un buen rato con amigos, visiten el Brunch Coffee. Está en la calle de Yucalpete número 5, aquí en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, Ciudad de México. No se van a arrepentir, tienen unos capuchinos deliciosos y unas comidas exquisitas. Recuerden que es en el brunch a donde tienen que ir para estar disfrutando de estos alimentos. Y pues la noche ha empezado, nuestra transmisión está iniciando y nosotros podemos platicar con ustedes de estos temas. La situación más curiosa, los hechos más extraños que nos platicaron están muy, muy curiosos. Pues hay anécdotas que son cliché, hay anécdotas que podemos sentir repetidas o idénticas, pero eso es lo extraño o lo curioso, que se repitan o se presenten en personas completamente distintas, que no se conocen entre ellas o que no están tan cerca como para decir, es que a mí también me sucedió porque vivo junto o yo también lo escuché. Una de las
anécdotas que nos hicieron favor de compartir es pues, lo de un columpio, que llega a ser un tanto extraño que los columpios tengan movimientos. ¿A qué me refiero? Que tengan movimientos, pues sin que tengan personas, ya que es un objeto pesado. Nos comentaban que en una esquina están juegos infantiles, pero es como que un parque que cierran por las noches para evitar pues el mal uso de los juegos o cuestiones por el estilo. Entonces, nos decían que iban pasando como a las 5:30, 6 de la tarde de estos días que oscurece más temprano y pues se escuchaba el rechinido de la cadena al estarse moviendo, y cuando pasaron junto pues vieron que el columpio se estaba meciendo, teniendo otros dos a los lados estáticos, que solamente había un columpio y ya estaba cerrado ese como parque. Entonces la persona que lo vio siguió su camino, pero le ganó más los nervios y se regresó a ver, y en efecto no había nadie, pero el columpio se movía. Esta situación a todos nos hace pensar o decir, pues era la energía de algún niño, pero mucha gente inmersa en el mundo energético, esotérico, etcétera, nos comenta o ha mencionado que los niños son energías puras, que es muy poco probable, común, que los niños se queden atrapados en este plano, que toda manifestación aparentemente infantil es la representación de un ser completamente oscuro y que no está pues teniendo ningún fin positivo. Utilizan esta imagen para causar más fácil contacto, para lograr tener se podría decir, una empatía con la persona, y ellos les den acceso a energía, a casa, a lo que sea, que por eso se manifiestan como niños, porque es más fácil de esa manera atraer a la persona y los dejen entrar. Entonces, que se mueva un columpio solo puede sonar un tanto extraño. Sí sabemos, sí entendemos que pues no hay energías infantiles. Otra de las historias que nos comentaban era precisamente relacionada a estos espectros o espíritus infantiles y a la Llorona. Extrañamente las dos energías. Nos contaban, esto le sucedió a dos chavos, que una noche saliendo del karaoke, pasaron a cenar. Estamos hablando que 2, 3 de la mañana, y en el camino de regreso a su casa estaba el panteón muy cerca. Entonces el panteón tiene un enrejado donde podían ver hacia adentro la primera sección de tumbas, y estos chicos, un poco valientes, un poco incrédulos, uno más valiente, el otro más incrédulo, un poco de ambos, decidieron acercarse a ver hacia adentro del panteón a esas horas. Y entonces, lo curioso es que vieron la forma de lo que sería una niña sentada en la fuente. Hay una fuente en medio del panteón, que nos decían, pero pues es una fuente que principalmente en Día de Muertos es cuando se ve más activa. Por lo general es parte de la estructura o de la arquitectura. Y entonces vieron a una niña sentada en la orilla de la fuente, dando la espalda hacia la puerta. Y en lo que intentaron enfocar si era niña, si no era niña, qué era, pues entre que los dos estaban ahí pegados a la reja, este ser volteó y brilló lo que serían los ojos. Un efecto pues normal de cuando pega la luz en los ojos. Pero pues eso les dio muchos nervios. Y solamente pues de vámonos. Salieron de estar ahí pegados en la reja
y empezaron a caminar hacia su casa y empezaron a sentir mucha ansiedad, muchos nervios y como si alguien viniera caminando atrás de ellos. Entonces era así como que, córrele, no voltees, pero no corras, solo camina rápido, no voltees. Camina rápido, camina rápido. Y ya iban caminando, 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 caminando. Y pasaron esa esquina donde están los mismos juegos de la anécdota pasada. Extrañamente pasaron por la misma calle, o sea, son personas en momentos distintos, en épocas diferentes, bueno, en fechas diferentes, pero pasaron por esa misma esquina donde están esos juegos. De igual manera, se escuchó el ruido del columpio que se estaba meciendo, pero no quisieron ver. Siguieron caminando, llegaron a la puerta de su casa y cuando estaban abriendo, escucharon el primer gemido. Recordamos que la Llorona gime nada más. Entonces se les recorrió un escalofrío, abrieron como pudieron, cerraron de igual manera y entraron a su casa y se acostaron, después que en voz de ya, se taparon y volvieron a escuchar un segundo gemido que se siguió de largo. Ya no se escuchó tan perturbador, tan lejos para sentirla cerca, se escuchó en un punto intermedio, pero fue algo que los impactó muchísimo y que en ese momento fue de que se taparon, se acostaron y se durmieron hasta el otro día. Fue que empezaron a decir, oye, sí escuchaste y tú también lo sentiste. Eso sucedió, pero no entendían qué había pasado o por qué había pasado. Pero ya habían tenido esa cosquillita de asomarse al panteón y pues sí les tocó ver algo. Que es, repito, es extraño y es curioso que en los cementerios o panteones se vean cosas. Muchos manejan la idea de que no sería pues algo común o normal que en un panteón se viera un espectro, un fantasma, porque debe de ser un lugar de reposo, que es Tierra Santa, que no podría haber nada que los estuviera pues alterando o sacando de esa zona de descanso. Pero sabemos que en los panteones hay mucha energía, porque no solamente están descansando ciertos cuerpos, o no solamente es un lugar de reposo o es Tierra Santa, también se ha utilizado para hacer otras actividades. Mucha gente utiliza los panteones para cosas sacrílegas, para brujería, para hacer entierros de otras índoles, para profanar, robar, etcétera. Entonces, esa energía pues estaba, y la energía de un ser pequeño los volteó a ver y los hizo pues, casi correr hasta su casa. De estas situaciones son extrañas. Y aquí, en ese punto de lo que es Tierra Santa o un lugar santo, hay otra anécdota que nos compartieron que está muy extraña. La situación, atando cabos, recordando o haciendo un hilo, por decirlo así, era que en una casa se reunía la familia a rezar el rosario. Todas las noches rezaban a la misma hora el rosario, muy católicamente, muy fervientemente, y estaban rezando. Y una noche sucedió algo extraño con un cirio. Tenían un cirio pascual chico en un pedestal con un quinqué, pero el cirio estaba abajo de la cintura del quinqué. Recordamos que son así como que curvos, y lo que sería la vela, la mecha, estaba abajo de la cintura del quinqué. Sentadas estas personas alrededor de la mesa y el cirio en medio estaban rezando la letanía. Empezaron a hacer las oraciones y a contestar, y la flama se empezó a dividir en dos. Empezó a tener ese movimiento de que se alargaba, o se hacía muy chiquita, o se separaba. Tenía unos reflejos extraños ante el vidrio, y lo empezó a ahumar.
como si corrientes de aire estuvieran golpeando y haciendo que esa flama se moviera extremadamente extraño, valga la redundancia, pero que se viera tan extraño al estar rezando. Y que la oración la empezaron a hacer más fuerte y empezaron a hacer presión y a rezar con un sentido más duro en las palabras, como que dándoles más peso a lo que estaban diciendo. Y la vela se movía y la flama bailaba extrañamente y siguieron rezando, 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 rezando hasta concluir el rosario, hacer las últimas oraciones, pero grabaron ese momento de la letanía y cómo se movía la vela. Entonces no lo entienden, lo dejan pasar y terminan de rezar, apagan la vela, apagan el cirio y después, si fue algo malo, que encuentre luz, si fue algo bueno, qué bueno que la oración llegue a ser tan fuerte, y si no, pues quién sabe. Transcurre lo que sigue de la noche y una de estas personas va a la cocina y ya con todo apagado. El rezo fue en la cocina. Cuando esta persona va a traer un vaso con agua, de la parte del techo ve que se desprende una tela, como un mantel blanco, y cae. Cosa que no tenían colgados, el techo era muy alto, entonces nada más ve que cae algo blanco y se regresa. Ya no toma ni el vaso con agua ni nada, se sale de ahí y pues sí, pues es que vi algo. Entonces no voy a estar ahí, no voy a agarrar agua, nada. Y se fueron a asomar y en efecto no había ninguna tela ni nada que pudiera generar esa ilusión óptica. Pero fue algo muy fuerte para esta persona, al grado de que tuvo esa situación que se da cuando ciertas energías se acercan a ti, que es tener pues vómito o diarrea, porque descompensan tu cuerpo. Las personas que son muy receptibles o receptivas llegan a tener estas manifestaciones de vómito y de diarrea. Pasa y empiezan a ver cosas más extrañas. Este es el hecho más fuerte o el primer contacto que les llama mucho la atención. Pero dentro de las mismas cosas que hay es que en una de las recámaras se empieza a hacer una mancha de humedad tan extraño, porque la casa era alta en estructura y estaba en la segunda planta. Entonces tenía sol de lleno y ventilación completa. Y se empezó a hacer así toda la mancha de humedad que formaba rostros e imágenes un poco extrañas. Las personas que están inmersos en este mundo de las energías y de las cosas que hay en la noche, de las energías que toman fuerza en la oscuridad, pues saben que a veces las manifestaciones de humedad traen consigo la presencia de una energía negativa, de una energía pues oscura, de un descarnado o alguien de bajo astral. Entonces, esa mancha empezó a avanzar por todo el muro. Y en el otro cuarto había una colección de cruces en la pared. Y la pared estaba del otro lado, porque es la pared de humedad, un muro que dividía y la pared donde había cruces. En ese muro, donde estaban las cruces, les empezó a brotar lama a las cruces, como si hubieran estado húmedas. Y era una casa alta, con ventilación, y las cruces empezaron a tener lama. Eso no impidió que estas personas siguieran rezando constantemente, pero empezó a generar mucha incomodidad. De las personas que estuvieron esa noche de que el cirio actuó tan extraño, rezando, pues tuvo sueños donde se sabía vista por un demonio. Veía lugares que ella conoció, era un sueño, pero sentía esa ansiedad de que alguien la estaba siguiendo.
y en el sueño le decían que era un demonio quien los estaba persiguiendo, acto que causó que se despertara en plena madrugada, 2, 3 de la mañana, con temor horrible y viendo hacia ese muro donde tenía las cruces, sintiendo una ansiedad de que quizás lo que él había soñado no había sido solamente un sueño y que algo le había dicho lo que estaba pasando. Y pues empezó a relacionar todo, ver las cruces, lo del rosario, la humedad, y empezó a tener más nervios de lo que estaba sucediendo. Siguieron avanzando, los rezos no se detuvieron. Personas de esa familia se fueron, cambiaron de casa, pero la intención y el estar rezando se mantenía. No dejaban la oración ningún día, nada más por flojera, solamente dejaban un día sin rezo, pero al otro día iban a misa, entonces era como que un solo día en el que no había una oración colectiva. Pero se escuchaban cosas. Empezó a oírse que alguien corría en la azotea. Repito, la casa estaba en la segunda planta y no había personas que estuvieran subiendo a la azotea, así como porque sí. Y había días en los que no había nadie. Uno de esos días fue un domingo, que estas personas que ya se habían quedado, o si los que quedaban de esa familia, estaban alistándose precisamente para ir a misa y empezaron a escuchar cómo corrían en el techo, pero no era el sonido clásico de los tacones que decíamos que eran las brujas, eran pisadas fuertes, muy pesadas, como si se tratara de alguien con botas, así como que y entonces se oía que corrían desesperadamente en lo que ellas se alistaban para ir a misa. Y eso les causó más nervios y entonces en ese momento decidieron empezar a rezar para que ellas pudieran llegar a misa y no les pasara nada. Empezaron a rezar y corrían más duro y más duro y más duro y solamente corrían arriba de donde estaban ellas. Se escuchaba así como que ta 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 y se regresaban y de nuevo y regresaban, pero no salían del margen de donde estaban. Entonces, estas personas tuvieron una impresión, consiguieron una foto de un sacerdote que se sabe ha hecho milagros y se sabe que es una persona que tiene o que trabajó en vida pues cuestiones de esta índole con seres oscuros con los que había pues esa batalla. No les podría decir si era un exorcista o no, pero era una persona que en vida hizo muchas obras y en muerte aún se le conocen más hechos y situaciones pues, de beneficio para las personas. Llevan la fotografía de este sacerdote y se siguen escuchando esos ruidos y se siguen escuchando cómo corren y cada vez que ellas rezaban era una situación así de incómoda. Un frío empezó a hacerse presente en esa casa que no les permitía estar separadas a las personas, que tenían que estar todos juntos para evitar sentir tanto frío, porque la humedad seguía avanzando en ese hogar, bueno, en esa casa, y no les dejaba estar tranquilos. Entonces decidieron irse de ahí por comodidad, por seguridad, y en efecto se fueron y esas manifestaciones o esas situaciones del cirio o de que corrieran se dejaron de presentar, aun cuando siguen orando, aunque siguen rezando el rosario, ya no escuchan esas cosas. Pero fue una situación que les duró años, de la situación del cirio hasta que escucharon las carreras. Ahora sí, las carreras en el techo pues habrán pasado unos 6 años, 5 años en que estuvieron coexistiendo con esa energía en esa casa y que los tenía ahí como acechados, que estaba presente, pero que no se manifestaba, pero sí estaba ahí atacando un poco a
su fe, a sus creencias, o cuando ellos manifestaban más esa fe. Entonces, era algo extraño, y más para las personas pues que lo estaban viviendo, sabían que no era algo común, que no era algo que debería de suceder al rezar. Si les gusta el que platiquemos de estas anécdotas, de estas historias, pueden mandarnos sus anécdotas y podríamos estarlo implementando para cada principio de mes, pues comentar estos hechos que a veces pues nos pasan y uno no les encuentra esa explicación lógica. Entonces, de igual manera, si ustedes quieren compartirnos ahorita una de sus experiencias, lo pueden dejar en los comentarios y la estaríamos leyendo con todo gusto y platicando pues qué pudo haber sido, intentar buscarle un porqué, una razón de ser. Bueno, en estas historias pues, ha estado presente una energía extraña con estas personas, energías de niños, ruidos pesados en el techo que repito, no es como cuando hablábamos de las brujas, que eran así nada más como tacones o un ruido nocturno. Ese ruido era a la hora que rezaran, antes de ir a misa, a mediodía. Había ruido extraño o fuera de contexto. Otra de las anécdotas que nos compartieron fue relacionado a la Ouija. Comentábamos el día que trabajamos este tema o que hablamos de él, que la Ouija, bueno, se creó, no venía con este fin de invocar ni nada, pero llegó hasta esos lineamientos. Y mencionábamos que pues la Ouija como tal, un tablero con su uñeta o con su planchet, pues no funciona de nada menos de que uno busque contactarlo. Uno lo puede tener físico de un cuadro puesto como decoración y no va a pasar nada, a menos de que uno hiciera una invocación, literalmente, que uno pidiera que alguien se comunicara a través de este artículo. Entonces, ese sería como que el contexto, ¿no? El preludio. Nos mandaron una historia de una secundaria, donde unos chavos decidieron que era una muy buena idea hacer una Ouija. Y la hicieron con las hojas de las libretas y con los lapiceros y empezaron a pues hacer su sesión en el salón de clases y empezaron a preguntar y pues tenían respuestas y el cotorreo, por llamarlo así, se daba y estaba divertido y muy jijiji, pero empezó a haber un punto donde la tensión subió y ellos no podían cerrar pues la comunicación, así que ya nos podemos ir, no, ya nos podemos ir, no, otras 2, 3 preguntas, ¿ya nos podemos ir? No. Y esa energía que estaba contestándoles no quería que se salieran del juego. Una de las chicas que estaba jugando se empezó a poner muy mal, se empezó a sentir mal, empezó a estar mal, y una de las amigas tomó el control de la planchette que habían improvisado y empezó a hacer preguntas y a jugar a manera de que las personas con las que estaban jugando se pudieran ir saliendo uno por uno. Ella hacía preguntas y de X cosa, oye, ¿ya se puede salir fulanito? Sí. Oye, ¿ya se puede salir pereganito? Ah, bueno, sí, ¿no? Y empezó poco a poco a hacer que la gente se saliera y ella fue de los últimos que quedó, pero no dejaban que la chica que se sentía mal saliera, aunque ya no estaba sosteniendo la planchette, ella no, la energía que estaba respondiendo no quería que se alejara, la quería tener ahí, que no se saliera del juego. Entonces consiguieron sal en la cooperativa y pusieron a la chica, le hicieron su círculo de protección con sal, y la otra persona que se quedó a cargo de la tabla, de la planchette, empezó a hacer igual preguntas hasta que logró hacer que ese ser aceptara que la chica se saliera
juego y ella pudiera cerrar la sesión. Ya que la cerró, dice que todavía pasó mucho rato en que esta chica se puso mal, que no regresaba en sí, que se veía muy, así como que muy perturbador, que parecía que algo estaba a punto de sucederle grave, pero que poco a poco pudieron hacerla regresar, que sí tuvieron ahí que pues recurrir a rezar, a pedir, a hacerle oraciones y ya que regresó en sí, pues decidieron que en ese momento tenían que romper esa ouija, no volver a aplicar ese tipo de adivinación, que pues cada quien a través de sus creencias pues, fuera a pedir una disculpa, un perdón, porque ya habían rebasado los límites y pues lo que habían visto con la chica era lo que les estaba dando pues más miedo, pues no sabían qué iba a suceder o cómo iba a estar reaccionando pues más adelante si se volvía a manifestar esa energía. La chica que se quedó cerrando el portal mencionaba que había sido muy complicado ir ese día a confesarse porque empezó a sentir una pesadez en el cuerpo muy grande, que estando ya en la iglesia sentía que tenía mucho sueño y esperando pasar a confesarse se sentó y sentía así como que el cabeceo, el que le ganaba la pesadez y que no la dejaban concentrarse para pues, hacer un acto de contrición, hacer oración, para llegar a poder confesarse. Y empezó a sentir esa angustia de que igual y algo de lo que estaba, o con lo que estaban hablando, mejor dicho, que sí había logrado afectarles de alguna manera. Ese es uno de la ouija, una anécdota que nos compartieron, que nos hicieron favor de decirnos. Entonces, pues es curioso porque la energía es muy fuerte, entonces al abrir esa oportunidad de que se acerquen, de que te digan si están, si no están, lo que pueda pasar, pues sí es algo complicado de ignorar el que cuando se quieran confesar reciban pues esa sensación de pesadez, tengan esa incomodidad en el cuerpo en general, ¿no? Es como que, oye, pues sí hubo algo. Otra de las anécdotas que nos compartieron fue la de que una persona, una chica, nos decía que cuando era niña, ella tuvo muchos eventos extraños y que pues todavía no logra entender o comprender cómo es que se dieron estos hechos, porque mencionaba que cuando ella estaba en el kinder, que una vez despertó y vio que no estaban sus papás en la casa. Y entonces se levantó así como que a buscarlos, empezó a ir por todos lados y no estaban, y estaba todo cerrado. Entonces ella empezó a escuchar que en la ventana con una uña, no sé cómo, que creo que no lo van a escuchar, pues con la uña empezaban a tocar en el vidrio, pero es como que un toque y arrastre. Entonces se le hacía pues algo muy extraño y pensaba que quizás sus papás estaban jugando con ella, que le estaban tocando en el vidrio para que se despertara. Y dice que cuando ella corrió la cortina de la ventana, enfrente, un tramo enfrente como, no sé, como unos 2 metros, 3, de donde estaba la ventana, vio un ser de lo que nosotros podemos describir como demoníaco. Un ente con las patas de chivo, cabra, y con
con esa expresión pues maquiavélica de la cara, así con ese diseño del bigote. Lo describe tal cual como un demonio de caricatura o un demonio según pues las creencias populares, pero que era esa escena, ese ser como tal, enfrente de su ventana y que movía las uñas o movía las manos y se le veían las uñas largas. Y cuando él movía la mano a la distancia ella escuchaba cómo golpeaba su vidrio y que le dio muchos nervios, corrió la cortina para esconderse y cuando la abrió así como para espiar, ese ser seguía viendo hacia donde ella estaba, hacia su recámara, y nada más le dejó dado otros toquidos en la ventana, haciendo pues obviamente que se espantara, como ahorita ustedes que pueden ver un gato atravesándose en la toma. Entonces veía a ese ser, escuchaba ese ruido y le daba miedo. Y lo último que vio fue que se golpeó la ventana y ella lo volteó a ver y entonces él nada más le hizo las señas como que de ven, de sígueme, y eso le causó muchísimo más miedo. Se metió bajo de sus cobijas y empezó a llorar de la ansiedad, y en eso escuchó que abrieron la puerta a sus papás y entraron, que habían ido a comprar cosas para desayunar, y ella no entendió qué había sucedido, si lo que había visto había sido real o si solamente pues había sido una idea de la niña, es un sueño lúcido, alguna, pues lo que podríamos decir algo de la imaginación, ¿no? Que tuviera mucha imaginación esta niña. Dice que pues pasó eso en el kinder, que lo dejó así como pues igual y lo soñé, no le doy importancia, pero más adelante dice que igual chica de esa entre el kinder y la primaria, en Día de Muertos tuvo un evento que se le hizo muy extraño por la edad. Tuvo una parálisis del sueño o que se le subió el muerto. Pero dice que lo extraño era que ella estaba acostada y sintió toda la presión, pero no estaba acostada así como que boca arriba, sino que estaba de lado y sintió la presión en todo lo que sería el hombro, como si ahí le hicieran bolita. Entonces empezó a sentir así toda esa presión, y que no podía ver, y que ella quería mover las cobijas, pensando que eran muchas cobijas lo que tenía. Sí podía como que sentir el peso de una persona, como que al mover el brazo, intentarse mover, sentía esa parte de la persona, ¿no? Como las costillas, los huesos del esternón, es creo que esa presión, esa incomodidad de que hay hueso, de que hay algo muy duro. Entonces se quedó así como que apretada y sentía todo eso. Era Día de Muertos y escuchaba ruidos en la ofrenda. No era visible la ofrenda desde su recámara, desde donde estaba su cama, pero sí era fácil de escuchar los ruidos y escuchó cómo movían cosas, cómo tiraban cosas, cómo iban a la parte de atrás de la casa. Su papá estaba dormido ahí junto a ella, entonces no podía así como que hablar, como que levantarse, pedir que le ayudaran o algo. Pero dice que fue muy extraño por la edad, porque desde entonces, de esa vez en adelante, no volvió a tener ninguna parálisis del sueño. Pero que esos dos eventos, el haber visto un demonio, un diablo, y haber tenido la parálisis del sueño un Día de Muertos, le generaron mucho miedo y un temor a esa parte de atrás de la casa por muchos años. Tanto que para esa parte de hacia atrás tenía el baño y decía que el ir al baño era de tener miedo porque pensaba que atrás de la cortina de la regadera algo iba a estar. Entonces siempre que entraba era así como que de golpear la cortina, de mover la cortina hacia un lado, así como que pues mientras yo estoy voy a abrir la cortina para que nada vaya a aparecer. Entonces eran lo que más le extrañó, le perturbó por esa parte de que era muy chiquita como para haber visto esas cosas o haber sentido
lo de la parálisis, y que le dejaron esa duda que igual y lo había soñado, que igual y había sido pues unas pesadillas ahí de la edad, pero dice que recuerda, claro, así como que terminó ese evento, ese mal sueño, y siguió adelante el día, que comieron, que siguió todo normal, pero esa parte no la puedo explicar porque había sido temprano, las dos situaciones fueron temprano, entonces es algo que ella no entiende y que nos comentaba a nosotros, y bueno, era algo que no supo explicar, y para la edad que tiene hoy sigue siendo lo más extraño que le ha pasado en general, y por la relación de esos seres, del que se escucharan los ruidos y del demonio. Es curioso que a niños les pasen cosas paranormales tan, tan detalladas, ¿no? Como lo que acabo de platicar, que nos contaron, porque pues a veces podemos justificar que sí, que la edad, que no sé qué, pero pues sí es algo curioso o es algo extraño, que en verdad que sea tan puntual el de es que era un ser así, y yo sé que estaba despierta por tal cual. Es curioso. Y es curioso que a un menor de edad, a un niño, entre primaria y kinder, que es lo que mencionaban, de 5 o 6 años, sintiera la parálisis del sueño. Es extraño porque se supone que esto viene por cuestiones nerviosas, entonces, como porque un niño tendría un movimiento de los nervios, del sistema nervioso tan complicado. Entonces, pues eso era de lo más extraño que le había pasado, y nos quiso platicar. Disculpa. De ahí nos mandaron otras historias respecto a estos seres que están pues como que visiblemente, pero que en su momento se ven normales, se ven sólidos, se ven físicos, pero ya al analizarlo sabes que no debía de haber estado esa persona ahí, que no debía de haber gente o que no tenían por qué estar. Entonces, eso es otro de los temas curiosos sobre las apariciones. Nos mencionaban de una niña, que veían una niña fantasma, por decirlo así. Creo que era un ser, una presencia pequeña, de estatura, con trenzas, con vestido, que podían describir todos los detalles, y que la habían visto parada en la entrada de un local, pero ya en un horario pues tarde para un niño que estuviera ahí. Entonces que la vieron y fue así como que hay una niña, y siguieron avanzando, y cuando les cayó el 20, cuando tuvieron la idea fue de ¿por qué hay una niña? Y se regresaron y no habían visto otras personas esa niña. Pero me lo contó un chico, dice que vio físicamente a la niña, y que la niña estaba ahí parada viendo al infinito, y que a él se le hizo extraño ya que había avanzado, porque en el momento pues que voy en mis cosas, voy pensando en lo mío, y pues qué extraño, ¿no? Porque fuera de lo normal, y ahí es cuando dice, oye, pues sí, es fuera de lo normal que es una niña a esta hora. Pero las mismas personas del local no la vieron, no había registros, no había nada de que estuviera ahí esa niña. Y esas energías tan físicas, tan extrañamente físicas, son las que a veces se ven en los hospitales. Y eso es muy extraño, porque hay de presencias que uno dice, bueno, lo vi de reojo y ya, como este caso. Pero nos platicaban de los hospitales que la energía de las personas internadas pues a veces está muy en movimiento, buscando contacto con pues, sus médicos,
o gente que les estuvo asistiendo y se van a despedir de ellos. Nos platicaba de un médico, de un doctor, que él había estado pues un buen tiempo atendiendo a su paciente en urgencias y que ya le habían dado piso. Entonces lo estaban pues como cuidando, como que intentando ver como para mantenerlo estable. Y entonces cuando él sale de su turno, pasa, va a guardar sus cosas, va avanzando por el estacionamiento y la persona, su paciente, le grita: oiga, doctor fulanito, mire, es que me acaban de decir que ya me voy a ir. Muchas gracias por todo lo que ha hecho, pues por haberme ayudado, shalala, muchas gracias. Y que se regresó. Así que nada más fue, le agradeció, se dio la vuelta y se regresó hacia el hospital. Y el doctor fue de, pues entonces todo lo que se hizo estuvo bien. Y como era urgencias, ya estaba en piso, pues fue de, pues igual y sí, ya lo canalizaron o algo. Terminó su jornada, entonces pues ya era así que sí, pues ya me voy, sí, igual y ahorita que hicimos el cambio, alguien ya concluyó lo que faltaba, o ya se dio cuenta que algo faltaba, o que no faltaba nada y que ya se puede ir. No le buscó una respuesta, y cuando llegó a su otro turno, las enfermeras le dijeron: oiga, y ayer ya no lo alcanzamos, pero pues queríamos que usted nos ayudara para extender el acta de defunción de Perenganito. Y le, ¿cómo de defunción? Pues sí, es que después de que usted se fue tuvo ahí una crisis y pues falleció. Pensamos que igual y lo íbamos a alcanzar todavía en lo que arreglaba sus cosas, pero ya no. Y el doctor se quedó: a ver, espérame, ¿a qué hora fue eso? ¿En qué momento? Empiezan a revisar documentos y a qué hora y todo, y pues el doctor concluye y se da cuenta que en ese momento era cuando estaba hablando con la persona en el estacionamiento y por eso se estaba despidiendo. Perdón. Disculpen. Que por eso se estaba despidiendo y le estaba agradeciendo todo lo hecho. No era porque ella se iba del hospital, sino porque ella se iba de que se fue. Y se le hacía muy, muy extraño el hecho de que no lo pudieron alcanzar, pero su paciente sí lo alcanzó para despedirse. Muchas gracias, Yuneri, por estar conectada con nosotros y por tu comentario. Nos dice que ella cree, por ello hay que analizar las cosas si existen, que bueno, para ella todo eso sí existe. Es que sí, las energías están en nosotros, somos parte de la energía y la energía pues es obviamente parte de nosotros. Entonces, de que debe de haber algo más que algo nos mueva, pues sí, es completamente cierto. Nos platicaban igual ahí en las historias de hospitales. Y creo que esa ya se ha escuchado, no es así como que tan de... Se las cuento a ustedes en exclusiva. Pero había una situación en la que en estas fechas hacían sus fotos del fin de año en el hospital ahí donde estaban. Y en varias ocasiones salió una persona que no estaba en el lugar, pero no se daban cuenta sino hasta que revelaban las fotos. Y que un año, pues ya la tecnología estaba en el punto, tomaron la foto y ahí se dieron cuenta que estaba esa persona. Y empezaron como que a buscar y se dieron cuenta que siempre estuvo presente en todas las fotografías de fin de año del hospital. Pero que ellos como trabajadores nunca la vieron, nunca supieron quién era realmente, no sabían por qué esa energía estaba arraigada ahí o porque estaba pues, manifestándose solamente en el momento de tomar las fotografías. Decían
o pues sí, alguna vez también la escuché de boca de mi mamá, que no es bueno tomarte fotos en la noche con el flash, nada más, para que esté todo apagado y que nada más tomes la foto esperando a que el flash te ilumine y como salga, porque a veces esos segundos de iluminación pues pueden hacer que veas o que se plasme algo en las fotografías y puede ser no peligroso, pero sí perturbador para quienes lo están haciendo. Y muchas veces hemos visto que salen energías en las fotografías. Hay varios elementos de energía en las fotografías. A veces se ven físicos, a veces sí es como que, pues sale una persona completa, o bien sale una sombra, la mirada de un niño, o se ve un niño ahí muy por atrás. Pero también hay otros que se dice que es cuando se velaban las fotografías, cuando eran de rollo, y se les hacía una raya, una mancha roja con amarillo, como si tuvieran pegado ahí pues sí, una flama. Entonces decían que esas flamas eran pues, captaciones de energía. Y pues obviamente los orbes de lo que se dice es polvo, lo que pareciera polvo, pues también eran parte o momentos en los que habían energías y se quedaban capturados en la fotografía, sin llegar a verse o a manifestarse completamente sólidos, que se les viera una cara, un rostro o un cuerpo. Entonces era lo que hacían, que a veces en las fotos salen, y en otros proyectos, en películas y temas de estos paranormales manejan mucho que en la fotografía se ven estos seres. Entonces a veces nosotros pues, no nos damos cuenta y si logramos captar o tener evidencia de algo de esa índole. De las historias que nos comentaban, aparte de estas de los médicos, nos decían que en una familia donde pues había fallecido la abuela, cuando había pasado el mes, no, al cabo de año, perdón, había sido al cabo de año, cuando ya había pasado el cabo de año, estaban pues en los rezos y tomaron fotografías a escondidas porque sentían algo. Entonces tomaron una fotografía donde se veía ahora sí pues en el fondo de la casa hacia donde estaba su recámara, se veía la silueta de la señora, y era algo que no entendían por qué se veía así. Sí, bueno, pues todo se había hecho con los procesos requeridos para velarla, para que ella se fuera en paz y todo, pero no creían que en verdad hubiera sucedido. Por una foto ahí casual se viera. Muchas personas les decían a esta familia que igual y era por eso, porque como toda la familia estaba junta, pues la energía de esta persona, su espíritu, pues quería acompañarlos, y por eso se veía más fuerte cerca de la habitación, que por algo les había dado esa sensación de tener que tomar fotografías para ese momento o en ese momento. Entonces, de ahí tienen una imagen de un novenario donde sale la silueta o la presencia de esa señora. Es curioso pensar que la energía se mueve de esa manera para presentarse, para estar ahí, y ahora sí lo puedan ver o los puedan estar observando en esos momentos. En algún punto mencionaban que a veces en los
Lugares donde también ven muchas cosas así de impactantes son en las funerarias. Por lo mismo que tienen que recibir a los cuerpos y en algunas hacen ahí la velación. A veces se escuchaban los ruidos de la gente. Un- una persona de una funeraria mencionó, eso ahora sí es mención pública, no lo contaron. Pero sí una persona de las funerarias decían que a veces se ve la gente llorando, cuando las tumbas, bueno, cuando las personas fallecidas están solas, no está su familia ahí, pueden ver gente llorándoles, pero no les alcanzan a ver la cara por lo regular. Y cuando llega la familia o pues los amigos, les dicen, no, bueno, es que igual ya llegó alguien y está ahí llorando o rezando. Dice, no hay nadie, o no puede ser porque todos venimos del mismo lugar, o todavía no le avisamos a sus amistades y cosas de ese estilo. Entonces que en las funerarias, en las capillas ardientes, generan mucho movimiento de energías y a veces pues logran ver esas plasmaciones de quienes están llorando. Porque, bueno, pues tienen un sentimiento que cubrir o una energía que transmitir. Una de las anécdotas que también nos platicaron es la de estas fechas navideñas. Nos mencionaban que por estas fechas, bueno, que en una de estas, por si de estas navidades pasadas, habían tenido ciertas manifestaciones extrañas, porque lograban tener o ver cómo se movían los arreglos, cómo se movían las cosas. En el árbol tenían las esferas y las habían puesto con un hilo para que pudieran entrar bien en la ramita, porque pues no tenían el ganchito que venden para las esferas. Entonces sencillamente con un hilito le hicieron esa extensión para que se pudiera colgar y no quedaran así como que metidas a golpe. Entonces una de las esferas empezó a girar como si hubieran hecho pues un churrito, el hilo lo hubieran apretado y lo soltaran, y empezaba a girar, a girar, a girar, a girar, se apretaba de nuevo y hacia el otro lado, pero que era muy, muy marcado en una sola esfera, el que pasara eso como si le estuvieran apretando el hilo y soltándolo, y quedó igual en esa Navidad o en esa ocasión que pasó lo de ese hilo o lo de esa esfera. Empezaron a escuchar ruidos en la puerta y les abrían la puerta de la entrada a la casa aunque no hubiera nadie, oían que tocaban. Y lo último que les sucedió es que de la barra del desayunador estaban los bancos, las periqueras, vieron cómo los aventaron un banco para atrás. Entonces suponen que alguna energía de un familiar pues se estaba presentando, se estaba haciendo ahí presente por la importancia que tenían para estas fechas, para ese vínculo, para ese sentimiento de que se viera o se entendiera de que iban a estar ahí o de que estaban ahí para estas fechas. Pero por lo mismo de que son fechas pues navideñas, fechas en las que no todos piensan en lo paranormal, se les hacía más extraño ver este tipo de manifestaciones. Un, un chico nos platicaba que en una ocasión igual, en diciembre, le pasó algo extraño con una de esas energías de los niños, que fue un momento extraño. Nos comentaba
que él tenía cierta dificultad para dormir con la luz apagada. Y entonces quedó dormido, pero le habían dado una vela porque estaba en una casa ajena. Y entonces no tenía así como que una lucecita que le ayudara a dormir. Y decidieron, pues, en vez de dejar la luz prendida, la del foco, o algo por el estilo, como era una casa pequeña, pues iluminaba todo, y le dieron una vela. Y la vela pues, se consumió, pero el candelabro donde estaba era de plástico, entonces se prendió el plástico por la cera. Pero él ya estaba dormido y escuchó como un niño lo despertaba por su nombre y le decía que tenía que despertar, que voltearse porque se estaba prendiendo ese candelabro. Y despertó con el susto de que se estaba prendiendo el candelabro, pero lo que más extraño se le hizo pues fue el que un niño, la voz de un niño pequeño, lo hubiera despertado para atender eso. Porque regresamos a ese punto de que no hay energías de niños, pues sí, de infantes, que ellos no se quedan atrapados con una persona mayor que pueda tener algún pendiente, o que tenga algo que lo aferre, algo por lo que él no se quiera ir. Un niño trasciende rápido, entonces eso era lo que más nervios le generaba por haber escuchado la voz de un niño decirle que la vela que la vela ya se había acabado y que se estaba incendiando o prendiendo el candelabro. Entonces fue un punto que lo espantó, pero a la vez lo hizo apagar la vela. Yo creo que hechos paranormales o situaciones extrañas hay bastantes, y a veces somos más receptivos o estamos más atentos a ellas cuando pues son días como el Día de Muertos, que ya está en todos lados ese tema, que es algo que empieza a ser como que popular y en cualquier lugar nos hacen recordarlo. Pero en el resto del año no le ponemos atención a ese nivel, porque muchas veces nos pueden pasar cosas, podemos ver algo sin prestarle atención, pero en Día de Muertos lo potencializamos. Hay una situación que nos platicaban con respecto a una secundaria. En todas las escuelas pues mencionan que aquí era un panteón o que aquí pasó algo, y todas las escuelas tienen una leyenda. Conozco 2 escuelas que sí lo tienen literal. En el caso de la secundaria, bueno, pues es de Teciutlán, Puebla, y todos conocen la historia de la niña de la ESFA. Es una manifestación, una presencia que es popular en Teciutlán. Lo que pocos platican es que en las instalaciones de la ESFA se escucha el ruido de alumnos o se escucha el ruido de bancas cuando son vacaciones. En la parte de la escuela se logra escuchar que arrastran las bancas, que acomodan o que avientan el mobiliario a eso de las 6 de la mañana en la época de vacaciones. Sabemos que esa escuela, pues como todas, en esas fechas pues no hay gente, pero la ESFA tiene ese detalle de que las bancas se escuchan, se oyen ruidos, se escuchan que las arrastran, que golpean, incluso que hay movimiento en la escuela como si hubiera más personas. Dicen que parte de ello es porque puede que haya duendes o seres de esa índole
porque la escuela pues conecta hacia una barranca y hay mucha vegetación. Entonces que aparte de este ser, de esta famosa niña, de esta presencia, puede que también haya otras energías que estén adentrándose o se estén quedando dentro de esta institución por esa cercanía a la barranca. Que ahí cabe una anécdota personal. Estudié en esa institución, yo fui de la ESPA y con unos compañeros tuvimos la brillante idea de hacer un ritual de invocación para un elfo en la segunda cancha, que es la que está pegada a la barranca. No nos funcionó, según nosotros. Nos llevamos un susto porque, bueno, el personal de intendencia estaba en la bodega y escucharon todo nuestro ritual. Y cuando estábamos aquí en el Opus, pues pegaron en una de las puertas, nos hicieron gritar y ellos salieron obviamente riéndose de nosotros. Pero meto esta anécdota que no tiene mucho de paranormal porque no sucedió nada, en el de que pues no solamente pude haber sido yo la que hizo invocaciones, pudieron haber sido muchas otras personas con conocimiento, sin conocimiento, alumnos o cercanos a la institución por el lado de la barranca que pudieron haber abierto esos portales, haciendo que pues, hoy día todavía se escuchen ruidos o movimientos dentro de la escuela. Han hecho investigaciones en ese lugar, pero sigue siendo un punto de análisis y que todos los exalumnos pues, conocen ese punto. Es que sabemos que ahí hubo una presencia. El maestro Carsi fue quien la vio y se han hecho muchas investigaciones, muchas especulaciones, pero sabemos que sucedió, que es real y que un maestro fue el que la vio, no fue un alumno. Entonces, esa sí es una de las escuelas en las que podemos decir que en verdad suceden cosas o que sí pasó algo. La otra escuela que yo decía de que aquí sí aplica la de, es que fue antes un panteón, fue la primaria de Plan de Ayala en Huamantla, porque está atrás del Calvario. Y la escuela, pues sí, ese terreno, esa parte donde está la escuela, sí pertenecía a la iglesia y sí había sido un panteón. Tanto que en una de las bardas de esa escuela hay una lápida. Está hecha la barda de piedra y está una lápida puesta. Entonces, en esa escuela también decían muchas leyendas y muchas historias sobre pues qué había sucedido. Siempre se sentía ahí como que algo extraño, pero nos platicaban que eso no era tan paranormal como pudiéramos imaginar, porque cuando estaban trabajando en la construcción de la escuela y de unos salones, encontraron los cráneos de las personas y muchos de los alumnos los vieron y jugaron con ellos. Esta zona o estos cráneos eran de las personas que habían muerto de la peste negra. Entonces, una de las personas que pues se puede decir que compartió el haber estudiado en la Plan de Ayala junto a mí, o en la misma escuela, diferente generación, pero en la misma escuela, nos mencionaba eso de que en efecto la escuela pues sí tenía, o sí había sido parte de la iglesia y tenían esa anécdota de que en generaciones habían encontrado pues, esos fragmentos, partes de los que habían fallecido por peste negra y habían funcionado para asustar a otros tantos compañeros de manera física. Cuando platicamos de estas anécdotas, de estas historias, pues nos traen como que muchos recuerdos. A muchos les han pasado cosas, a otros no quieren que les sucedan, pero
Entre todos los seres que habitan en la noche, como los que hemos platicado, ¿no? La Llorona, la Cegua, las brujas, también están los duendes. Y los duendes no son como todos los imaginamos. No son esa, esa imagen que nos han vendido navideñamente de que son muy felices y con su cascabel y construyen juguetes. Tienen su lado y es un tema amplio. Pero algunos de los duendes son traviesos y les gusta hacer travesuras, valga la redundancia. Pero a veces se dejan ver. Nos platicaba una señora que a ella le tocó ver un duende. Estaba trabajando y en un lateral tenía una ventana. Y mientras ella estaba trabajando escuchó cómo se empezaron a reír y con el rabito del ojo nada más logró ver la figura de una figura humanoide pequeña, no mayor a unos 20, no, unos 10 centímetros, muy pequeña, que estaba en la ventana, que estaba riendo y que así alargado vio cómo se movía, como si hubiera corrido y que se iba riendo. Y era lo que la señora mencionaba. Es que yo sé que lo que vi con el rabo del ojo no era un ratón, porque el ratón es horizontal. Y este ser que corrió iba en vertical, iba parado. Y en ese mismo lugar escuchó en 2 ocasiones esa situación. No solamente fue una, no solamente fue un algo de una sola vez, sino en 2 ocasiones pudo ver ese ser, ese humanoide ahí, pues riéndose. Entonces, que a pesar de que son duendes, les digo, pues no es así como que algo muy de imaginarnos los todos tiernos, pero pues sí llegan a dar un poco de miedo el saber que están cerca, el escucharlos. A veces uno no sabe cómo trabajar con estos seres o si hay que acercárseles. Muchos te pueden decir que no es bueno que los invites si no sabes cómo hacerlo. Pues algún altar, alguna ofrenda, son muy celosos y pueden hacer muchas cosas. Entonces en ese punto esta persona le dio nervios, pero lo dejó ahí, ¿no? Nada más bien 2 veces a lo que pienso es un duende y se fue. Pero en otra historia, en otro así contexto, nos platicaban de que en un árbol de capulines se escuchaban duendes y eso era solamente en las noches. Mencionaban que pues era un árbol que estaba en una unidad habitacional y que ese árbol pues estaba muy frondoso, que estaba muy grande, pero era así como que el árbol está ahí, ¿no? El árbol de capulines de la unidad y que todos le daban como que pues ahí está el árbol. Pero en una noche los vecinos que estaban más cerca de ese árbol empezaron a escuchar risas, pero bastantes, y los vecinos, que eran adultos, pensaron que los niños o que los chavillos de la misma unidad estaban ahí pues jugando o que estaban haciendo ahí cosas, pero pues era ese de ya es tarde para que estén aquí. Entonces que se asomaron y no vieron a nadie, solamente alcanzaron a ver un ser, un alguien que corrió y se subió al árbol, pero que sí lo vieron chiquito, como un niño pequeño, y entonces no daban crédito de por qué. El señor se iba a asomar a ver qué había pasado, quiénes eran, ya mínimo para mandarlos a su casa, y que su esposa le dijo que no se asomara porque lo más seguro es que fueran duendes. Pues ya era muy tarde, sabía que de la misma unidad no dejaban que los niños estuvieran jugando.
lo dejaron pasar y después lo platicaron entre los vecinos. Oye, es que pues yo escuché esto el otro día ahí en el árbol. No, pues es que yo escuché el otro. Y fueron coincidiendo en que en efecto sí habían escuchado las cosas, sí habían oído esas risas, pero que todos lo habían escuchado. O sea que cerca de las casas había pasado y que todos cayeron en ese mismo punto de, pues es que nadie deja que sus hijos salgan. No, pues los míos aquí están, no se salieron, entonces no creo que haya otros niños afuera. Pero que sí se había hecho ese punto con ese árbol de que ahí se escuchaban risas y todos coincidían en que lo más seguro es que eran duendes lo que se estaba escuchando ahí. Muchas gracias, Pedro, por estar conectado con nosotros y nos dice que nunca ha visto uno y que en verdad le gustaría verlo. ¿Le gustaría ver un duende? O un espíritu, un fantasma. ¿Qué es lo que le gustaría ver? Y bueno, en el caso de que sean duendes, no es de que sí, duendes. No es de que no todos puedan verlos. Es que aquí ellos son los que deciden si los podemos ver o no. Se supone que los duendes, dentro de todo el folclore que tienen y de todos los poderes que pueden poseer, uno de ellos es el decidir si alguien los puede ver o no. Y no es porque sean, ay, es que tiene que ser puro de corazón, o es que tiene que ser una doncella, mitad de bosque, no. Ellos deciden si están de humor para que los vean. Son muy temperamentales, entonces ellos son los que pueden decir veme o no. Pero lo deciden, si uno quiere hacer contacto con estos seres, se pueden hacer rituales para llamarlos, para atraerlos, a manera de ofrendas con dulces, con cosas brillantes, con miel, con granola, y los puede uno llamar. Tiene su proceso, no es pongo todo y ya. Pueden acercarse más rápido las hormigas, pero uno puede ofrecerles dulces o cosas para que se hagan presentes, y poco a poco el tener como que esas ofrendas va a hacer que los seres féricos, los duendes principalmente, acepten que la persona los vea, porque es algo que ellos cuidan mucho, que los seres humanos no los vean. Todo lo que son seres fantásticos, o que nosotros conocemos como fantásticos, son muy celosos de su existencia. Entonces ellos son los que deciden si se dejan ver o no. Uno puede escucharlos, uno puede ver sus manifestaciones o sus representaciones. Por ejemplo, uno puede escuchar a los duendes con las risas, puede darse cuenta que uno tiene duendes cuando se pierden las cosas, que son cosas que no deberían de perderse porque tienen un lugar específico donde siempre se ponen, ¿no? Decir, es que siempre llego y pongo las llaves en una mesa en la entrada de la casa, y de una noche para la otra no están, y encontré las llaves en el baño, o encontré las llaves en la cocina, o no encontré las llaves en 2-3 días, y al cuarto día que me di por vencida, las llaves estaban en la mesa. Ese tipo de hechos nos pueden decir que hay duendes cerca o que tenemos duendes en la casa. Las risas, el que por ejemplo a las mujeres les enredan el cabello, pero se los enredan con nudos grandes. No es de lo normal, de pues es que me moví en la noche y se me enredó por acá o se me enredaron las puntas. Es de que terminan con un nudo aquí, que si no se lo pueden peinar, hay que cortar el cabello. Son muy, muy traviesos, y su forma de jugar pues rebasa lo que es divertido para nosotros, y llegan a ser pues un poco hasta como agresivos en su forma de presentarse. Las hadas, por ejemplo, de los féricos,
también tienen su línea media, no todas son bonitas, no todas son Tinkerbell, pero uno puede ver la representación física de estos seres con unas esferas que parecieran dientes de león, pero el diente de león arriba tiene lo blanco, la mitad sale ya en el último proceso del diente de león, cuando lo puede soplar uno. Esa misma lamita se hace en una sola esfera y al centro se ve una semillita, un puntito. Esa, la que es una esfera completa, es la que dicen que son hadas. En otros lugares les dicen brujas por la relación que en algún momento hicieron de que las brujas son hadas malas. Son otra historia. Son de las formas físicas en las que uno puede ver estos seres, que serían los féricos. Entonces, uno puede buscar que se presenten o que se manifiesten cualquier ser, no solamente los féricos. Uno puede abrir portales para que fantasmas, descarnados, sombras, presencias de bajo astral se hagan presentes o se manifiesten en nuestros hogares, en nuestro día a día. De muchas formas uno puede llamar a estas energías, tanto positivamente como negativamente. Hay personas que sí tienen un don para ver estos seres o para escucharlos. Hay una chica que mencionaba podía ver un ser, un espíritu de una niña decapitada, y le daba mucho miedo verlo, y era algo que ella no podía evitar porque tenía muy, muy desarrollado ese don. Entonces era de los seres que se le presentaban y más miedo le podían generar. Era una niña decapitada, obviamente, ¿no? Entonces era algo que no le gustaba que podía hacer o que podía ver. De igual manera nos contaban en las anécdotas esa parte de los dones, que era muy complicado, que las personas que están con esa posibilidad de ver sienten las presencias de una manera muy pesada y que les baja mucho la energía, el ánimo, la vibra, la vitalidad, por decir todo, porque esas energías se acercan y consumen mucho. Que cuando tienen el don muy desarrollado pueden estar practicando por escuchar como un zumbido y escuchar un ruido, que son las voces o las energías que están cerca. Perdón. Hace frío, una disculpa. Pero nos decían eso, que escuchan un como ruido, un algo así, como un rascado. Ajá. Así un ruido, que es lo que tienen en el alrededor, y que deben de entrar a un como trance, a un punto de concentración para poder oír limpio y poder entender a una energía. Creo que es muy fuerte porque no todas las energías que se acercan son buenas. A veces sí es una persona perdida, una persona que necesita que lo guíen o que lo hagan entender lo que sucedió, pero otras veces son energías que existen en el plano y que nunca fueron humanas, que nunca han sido corpóreas, y solo están buscando el poder acercarse para poseer un cuerpo terrenal por el medio que sea. Entonces es de lo que las personas con don decían. Es extraño pensar en ver energías o ver seres, pero hoy día muchas personas han dado cuenta que es normal y que es muy real.
que es algo que pues se puede desarrollar, se puede trabajar, pero que pues, obviamente puede ser muy perturbador cuando no estás adentrado o no estás acostumbrado a este tipo de situaciones. Nos platicaban de cómo hay personas que se quieren meter a ese universo a ver, a conocer y no les va bien porque pues son lugares no peligrosos, pero como es un flujo de energía distinto, como hay movimiento pues energético, es como un lugar de alto voltaje. Si no conoces, pues te puedes hacer daño. Entonces, era lo que nos decían, que al meterse así como, ay, vamos a ver qué sucede, pues las consecuencias serán muy fuertes, porque como no están concentrando su energía, no están concentrados en protegerse, en cuidarse, las energías de alrededor se acercaban a pues alimentarse de ello. Una chica se metió a ver esto de las energías así como por, ay, pues vamos a ver qué pasa, ay, vamos a ver si es verdad o no. Y nos platicaba que cuando estuvo investigando, queriendo ver si sí funcionaba, pues todo era por medio de internet, viendo como que rituales y cosas de ese estilo. Cuando ella hizo una invocación, no vio nada. Era una invocación, podríamos decirlo invocación ritual, donde se iba a ver su tercer ojo o el ojo energético para que pudiera ver estas situaciones o pudiera ver a estos seres, pero que según ella no había funcionado. Y entonces, como en el momento que lo hizo no vio nada, no cerró el portal, no terminó con el ritual como debía. Y esa noche empezó a escuchar y a sentir y le empezaron a pasar muchísimas cosas que no se explicó, así como que el sentir que le agarraban la pierna, que le jalaban el cabello, que alguien se sentaba en la orilla de la cama y todo pasaba en esa noche después de su ritual. Bueno, todo le pasó esa noche después del ritual y se dio cuenta que pues sí, no estaba preparada para eso porque empezó a tener mucho terror, mucho miedo, empezó a caer en ese punto de estar rezando, de estar buscando que alguien la ayudara, viendo que algo estaba pasando ahí, viendo que alguien le hiciera pues alguna receta para contrarrestar lo que había hecho, pero que no había forma de que ella pudiera estar así. Entonces tuvo que contactar a alguien que en verdad sabía para que le ayudara a cerrar ese portal. Y la persona le había dicho que en efecto, como no había trabajado correctamente ni tenía la intención correcta de trabajar ese portal o ese tipo de energías, que por eso se habían manifestado tan bruscamente. Si ella quería seguir, tenía que trabajar muchísimo, tenía que relajarse y aprender a controlar todo, pero que si ella no estaba dispuesta a hacerlo o a intentar, ay, perdón, hace frío, les recomiendo que se abriguen. Está muy fuerte el frío, tanto que nos hace estornudar algunos. Sin tener gripe nos hace estornudar. Entonces, abríguense, empieza a sentirse más fuerte el frío. Y si no es el frío de la temporada, puede que entonces pues algo esté cerca para que los haga sentir esa baja de temperatura así de abrupta.
Y esperemos que no nos dé gripe. Y muchas gracias, Luz, por decirnos salud. Nos acaba de dar un pequeño episodio de estornudos. Estábamos contando que le decían a esta chica que si ella estaba dispuesta a trabajar las energías, a pues a ver qué más había, porque solamente había sentido, pero si estaba dispuesta a que se desarrollara esa, ay, ¿cómo le llaman? No es sensibilidad, tiene otra palabra, pero se me acaba de... Si ella estaba dispuesta a desarrollarla, iba a haber muchas cosas, iban a pasar muchas situaciones que no es, pues ahora sí que no serían fáciles de llevar y que sobre todo pues iba a haber muchas presencias en la noche. Entonces que decidió que no pedirle a esta persona que le ayudó a evitarlo y a cerrar cualquier posibilidad de energía que ella estuviera regalando, emanando para hacer esa atención o ese vínculo con los seres. Entonces, para entrar en este mundo de las cosas, de lo esotérico, de la sombra, de la noche, era lo que yo les platicaba con el caso de Elías Samael. Si tú quieres entrar, si tú quieres pedir que se te manifiesten, que te den, pues piensa que estás pidiendo y que no es como decir, ay, ya no quiero, ahí está, te lo devuelvo. Porque pues todo tiene un protocolo y es muy complicado. Que nada más por decir, ay, ya no quiero, digan, bueno, me llevo las cosas, ¿no? Los pagos en cuestiones de energía son muy exactos. Desde que pediste esto, yo te dije que era tanto tiempo, tienes que pagar completo, no te puedo reducir porque ya no quieres, tú ya eras consciente. Hay una historia hablando de eso de pedir y de ser conscientes y manifestaciones nocturnas que es extraño porque no está en internet. Y esa historia pasó en un canal de televisión hace muchos años. Muchos, como 18 años. Y es de los que no están en internet y que no he encontrado ningún foro donde hablen de esa historia. La pasaron en un programa y mencionaban que era con lo de un chico que había hecho un diario. Él había anotado lo que le había pasado porque ya se le hacía muy extraño. Él era una persona no creyente en lo paranormal, era escéptico, pero tenía sus dudas, ¿no? De que sí, pero pues a mí nunca me ha pasado, no creo, ¿no? Entonces como que era escéptico porque no había vivido nada. Por una situación, él llega a vivir a un departamento de estudiante, donde nada más estaba su cama y un ropero. Y pues una mesa, ¿no? Mesa de usos múltiples, como para comedor, mesa de cocina, mueble de la cocina, mueble de la hornilla, un mueble, una acá. Ahora sí era de usos múltiples y su baño, y era lo que tenía. Pero él empezó a decir que escuchaba ruidos debajo de la cama y que pensó que eran ratones, pero que cada vez se escuchaban más fuertes, más extraños. Era como si rascaran o caminaran en el piso, era como una duela. Pero él no entendía qué pasaba y repito, pues creía que era así como que, pues son animalitos, ¿no? Son ratones, son un algo. Pero no le daba una importancia y no quería creer que era algo paranormal. Se quedó con ese de, pues, son ruidos, X, y no hacía más caso. Entonces el chico, cuando empezó a sentir extraño, creo que empezó a notar todo.
y hacer memoria de lo que había sucedido. Lo primero extraño que siente es un calor. Empieza a sentir calor en su recámara. Y les digo que era un cuartito, nada más. Y no entendía por qué, y abría la ventana, pero se sentía un bochorno muy, muy incómodo. Y a veces, cuando él regresaba de su trabajo, le llegaba un olor como a huevo podrido, como a azufre, como algo echado a perder. Y pensaba que por lo mismo que era un cuarto muy chiquito, que igual y fallaba el drenaje, y como había más cuartos conectados, pues era algo que fallara general. Le buscaba cualquier explicación lógica a lo que estaba pasando. Entonces creía que eran pues cuestiones de tuberías o cuestiones del lugar, del clima, de que igual y por el tipo de construcción no guardaba calor. Buscaba, pero eso no lo dejaba al 100% satisfecho. Por algo empieza a hacer ese diario. Y en las noches más fuertes empezó a sentir un, una mano, un algo que le agarraba los tobillos. Y empezaba como que a tener miedo de dormir y que algo lo agarrara, porque era de sacarle una pierna, de sacar un brazo, y empezó a tener ese miedo de acostarse y que algo lo fuera a jalar. Y empezaba como que a hacerse más y más conchita en su cama, ya no dormía o ya no descansaba plenamente. De esos momentos de que se sentía calor, sentía que lo jalaban o algo, se siguen presentando hasta que en el diario ya no hay más registro. Que el de que en la noche pasada ya no fue solamente una cosa, sentí todo. Empecé a sentir un calor que me abrumaba, un olor demasiado fuerte que me asfixiaba y algo que me sostenía de los tobillos y del estómago hacia la cama. No puedo explicar qué es. Y hasta ahí dejaba su relato o su anotación. Y se dan cuenta porque pasan muchos días y la persona que le rentaba no lo ve. No lo ve, sus amigos tampoco, nadie lo encuentra. Esta persona abre el departamento para ver que no hubiera sucedido algo, pues, que lamentar, algo grave, y encuentra el diario, pero no encuentra a la persona. No hay nadie en el departamento y estaba cerrado con llave. Bueno, con el broche de adentro, con las como cadenitas. Entonces, esta persona, el que les rentaba, pues ve el diario así como que igual y es una agenda, igual y deja una dirección. Recordemos que esto tiene como 19 años que lo vi, entonces era normal que existieran agendas. Empieza a buscar, a revisar y no ve información de alguien, solo ve estos escritos. Contacta a una persona de este medio, no sé de qué televisora fue, ni qué personas del ámbito paranormal fue. No me acuerdo de la historia, pero no de quiénes eran los investigadores. Y los contacta y los llevan al departamento y hay una toma, que por eso me acuerdo, porque está la toma en mi mente, de cómo entran al departamento y se ve la cama hundida, como un colchón viejo, cuando lleva mucho tiempo el colchón, o de que en ese solamente dormía una única persona que se hace la horma, se veía así y manchado alrededor como de negro, como si fuera una cama con muchos años, o que tiene esa mancha de personas, del uso, de que no hay un cambio de sábanas o algo. Estaba la mancha, como si fuera una mancha hemática, pero estaba ahí a la altura de lo que sería una persona hecho bolita. Pero en la cabecera había unas garras, unos rasguños y unas garras marcadas arriba en negro, como si se hubiera quemado la madera. Y estaban transmitiendo, y no entendían, que sí se sentía una energía extraña, que tenían que hacer una armonización y revisar y ta. No sé quiénes eran, la palabra armonización yo sé que la saqué de otro equipo de investigación, pero no sé. Pero estaban diciendo que tenían que estar haciendo pues un trabajo por la energía
Y, y estaba la toma y estaba hablando aquí la persona que estaba haciendo el reportaje y de fondo tenían en este lado la cama y se veía el ángulo de los rasguños y de las manos, y así como estaba pasando el reportaje, las manos se iban haciendo hacia atrás y se iban desvaneciendo. Era como si estuviera quemada la madera, pero se empezó a desvanecer. No volvieron a sacar nada de ese tema y por eso les digo que se me hace muy extraño, porque era muy, muy claro el movimiento de esas manos. Era, era algo extraño y lo vi en televisión y era así como que no se dieron cuenta, porque no hubo una edición, no hubo algo que marcaron así como que con el círculo rojo, no, nada. Pero se iban metiendo las manos, o sea, no metiendo, pero se iban desvaneciendo de la cabecera. Los rasguños se quedaban, pero de donde se veían las manos quemadas se iba desvaneciendo hasta que se quitaba. Y no sacaron nada más de esa investigación. No he encontrado nada en internet y lo he buscado. Pero era una situación muy extraña. Lo único que se sabía era de ese diario y no se encontró más información, no sacaron más detalle. Y fue algo que contaron en un solo episodio y así lo dejaron. Muchos en esa ocasión, en esa plática y de los que vimos ese programa, pues no lo vi sola, lo vi con mi familia. Decíamos que pues igual ya había sido pues una situación tanto demoníaca por los detalles que da del calor, del olor a azufre, y que pues igual literalmente si no, como que se lo llevó, lo absorbió, porque pues no había rastros de la persona y sus cosas seguían ahí, sus cosas personales. Hola, Arera, qué gusto que te conectes. Hemos estado platicando de anécdotas y de sus sucesos paranormales. Este último, ahorita donde te conectaste, que estoy hablando de esas garras y de ese reportaje, es eso, es un reportaje que me tocó ver en televisión hace como 18 años y que no encuentro por internet, donde se da a entender o se ve esa idea de que pues, un demonio fue el que estuvo acechando a ese chico. Y es un reportaje muy, muy viejo. Bueno, según yo. Pero no he encontrado ninguna televisora, ningún canal, ninguna grabación de ese reportaje. Quizás nadie lo grabó, nadie se dio cuenta de eso de las garras, pero yo sí me di cuenta, pero obviamente no lo grabé ni nada por el estilo. Entonces era lo que platicábamos de esos hechos o anécdotas paranormales que existen y que pues ahorita con lo que hemos platicado en el programa de las brujas, de los nahuales, de la Llorona, pues podemos ubicar o decir que pues fue por aquí o fue por allá. Hay otras anécdotas que conocemos, o bueno, conozco, de mucha situación complicada con las almas, literalmente con las almas y su venta y su compra. Esa de las almas es curioso porque, pues, por si a mí me la contaron, ahora sí, es historia de generación en generación, y mencionaban allá en Texutlán había pasado una situación ahí extraña. La narración completa la tengo en YouTube para que ustedes la puedan checar. Pero mencionaban a un conductor de camión se le apareció el diablo y le dijo que cuando él regresara del tercer turno, que era el de la noche, tenía que dejarle el camión en ese puente, porque pues era su dote, su pago, y que pues él lo dejaba ahí, el conductor tenía que dejar ahí el camión y pues ya.
no era tema del conductor, porque pues que tenía que dejar ahí a todas esas personas para que el demonio pudiera hacer su cobro. Y le dio mucho miedo, obviamente. Se quedaron en el lugar a donde fueron y no regresaron para evitar ese contacto. Pero es muy, muy curioso el que se manifieste un demonio así, tan sólida y físicamente para pedir, para él pedir algo literalmente. Por lo regular nos hacen, pues las historias nos hacen a creer que uno tiene que hablarles o pedir que se manifiesten para eso, para poderlos ver, para poderlos este, sentir. Y a veces es todo lo contrario, están más presentes que nunca y solamente tenemos que voltear o que observar claramente y pues darnos cuenta que están ahí, que está ahí. Entonces, no sé, igual y ese reportaje tenía una situación similar. No, el chico nunca recibió palabra, nunca le dijeron nada directamente, pero ahí había una cuota, algo que lamentablemente él pagó sin saber, y por eso era ese tipo de manifestaciones, o por eso se escuchaban esas cosas en el cuarto, esos ruidos, y por eso se habían visto esas manos, porque les digo que sí se veían. O sea, está bien que soy una persona muy apasionada por estos temas, pero sí se vio. De la televisora no sé, del reportaje no sé, no lo encuentro, pero estaba. Y estamos de acuerdo que en ese momento era cuando empezaban a manejar mucho esta idea de en los programas matutinos meter cosas paranormales, porque no era un contenido que manejaran. Entonces esa era una de las historias más extrañas, fue de las más extrañas que vi, que me dejó muy, muy pensativa y que recuerdo hasta ahorita. Pero esas anécdotas, eso creo que es lo más curioso. Que hay muchas historias y hay muchas anécdotas que se han contado o que se han dicho, pero que no, en su momento no se quedaban registradas o grabadas. Ahorita habemos muchas personas que nos gusta ese tema o que nos gusta este entorno paranormal, y entonces dejamos evidencia de lo que nosotros hemos oído, platicado, nos han contado, para que alguien lo pueda ver y si se identifica con alguna historia, decir, oye, a mí me pasó esto similar, o yo soy de tal lugar y a mí me dijeron que pudo haber sido el otro porque a mi tío, a mi sobrino le pasó. Entonces, muchos hacemos eso, dejamos una puerta, una hoja, por decirlo así, una puerta para que los demás vean y se acerquen, una hoja para que otros anoten lo que está sucediendo y lo puedan pues comparar, lo puedan analizar o lo puedan dejar ahí como anécdota literalmente, y que no se pierda, que no se olvide, porque muchas veces en nuestras familias no todos están a gusto con este tipo de gustos de contenido, o no quieren darle importancia a lo que pueden ver, a lo que pueden sentir, porque les da más miedo y prefieren ignorarlo. Hay personas que pueden presentir las cosas y prefieren adjudicarlo a otra situación o algo de la casualidad para no aceptar que hay energía, que algo les puede decir que está pasando, que algo les puede, o alguien les puede indicar qué es lo que hay que hacer. Entonces son situaciones, son cosas. Espero que de todos los que estuvieron conectados con nosotros, todos los que han estado participando,
pues no se sientan presionados, no se vayan a quedar con la idea de que algo les puede pasar esta noche, de que aún ya, bueno, que pueda pasar algo siendo diciembre, que no existe como tal un ambiente lúgubre, que no se predispongan, esa es la palabra, que no se predispongan a de lo que hemos platicado, puedan escuchar, ver o sentir algo. Espero que no, pero si llegan a tener algún hecho paranormal, alguna anécdota, no lo pueden platicar, no lo pueden dejar de comentario, lo pueden mandar por mensajito si no quieren que su nombre salga, y lo podemos platicar para otra parte de estas anécdotas paranormales y poderlo así como que medio desenmarañar un poco sobre como por qué pudieron haber pasado, qué fue lo que estuvo ahí presente, o por qué igual a alguien le sucedió. Podemos tener esa situación, podemos platicar de estos seres sin ningún problema. Les repito, espero no se predispongan, disfruten de la noche, que no sientan temor, que nos compartan obviamente sus anécdotas paranormales, que sigamos platicando con estos seres. Y repito, no porque sea diciembre no hay espectros en la oscuridad. Tienen sus variantes en el mundo, lo bonito que conocemos de la Navidad, de Santa Claus, del nacimiento, del Año Nuevo, del solsticio de invierno, de todo lo bonito, tiene su versión negativa o un concepto oscuro. Entonces, los seres oscuros existen en cualquier época del año. Depende de nosotros si los atraemos, si no, si los alejamos o si nos da igual. Pero si les interesa saber de todos ellos, pues vamos a estar platicando de estas energías, seres, espectros. Pues aún con este punto de las fiestas venideras. En Sandriland, pues en la noche también, aparte de que nos gustan las cosas festivas, pues también nos interesa mucho lo paranormal. Nos mandaron un mensajito. Nos dice, a ver, permíteme, acércamonos porque no te alcanzo a leer. ¿Quieres saber? Sí, perdón. Está chiquita la letra y hoy no alcancé a ver. ¿Quieres saber de todos estos seres, de todas estas energías? Vamos a estar platicando, vamos a estar mencionándolos y pues sí, vamos a tenerlos presentes para platicar. Presentes de qué son los temas que vamos a tocar, no que les voy a presentar aquí un ser para nuestras transmisiones. Pero sí vamos a seguir tocando estos temas, estos seres que nos acompañan en la noche. Entonces, espero les haya gustado o les haya agradado la plática, más que nada de esas anécdotas que nos compartieron, de esos hechos tan peculiares que se llegan a dar en algunos momentos con algunas personas. Les reitero, si ustedes tienen alguna anécdota, compártanla, platicaremos de ella más adelante y estaremos muy al pendiente de lo que va a salir en estas fechas. Porque hay un espíritu en la temporada de Navidad que lo podemos ver en el paganismo, lo relacionan a lo pagano, ajeno a la imagen de Santa Claus, o sería su contraparte de ese Santa Claus regordeto, divertido y que nos entrega regalos. Este ser es más maquiavélico, más apegado al concepto que podríamos desarrollar de demonio. Entonces, vamos a hablar de este ser. Obviamente esto será
acercándonos al 24 de diciembre para que esté en turno. Ahorita pues ustedes digan, de todos los seres que brincaron en estas anécdotas, ¿de cuál se les haría más interesante que platicáramos el próximo sábado? ¿De los fantasmas como tal? ¿De las sombras o los grises? ¿De los duendes? ¿O de los seres féricos que serían duendes, hadas, gnomos, trasgos, sirenas, valquirias, banshees y seres similares? Ustedes díganos qué es lo que les interesaría para el próximo sábado, para que lo estemos viendo, lo estemos platicando. Muchas gracias por estar con nosotros, por haberse conectado, por habernos acompañado, a Pedro, a Arera, a Luz, que nos estuvieron mandando sus mensajes. Muchas gracias. Vamos a estar al pendiente. Nos dice Arera que de valquirias. Sí, sin ningún problema podríamos platicar de estos seres que entran en la mitología nórdica, que entran en el concepto de féricos, en el concepto de hadas. ¿Les interesa saber sobre las valquirias? Pedro nos dice que sirenas. Podemos hablar de lo que serían hadas. Y entran las sirenas, las valquirias, las damas del lago. Que los que han escuchado el concepto o la historia de Merlín y Arturo saben de la dama del lago de Morgana. Entonces, si les interesa, el próximo sábado hablamos de hadas. Suena bonito, suena muy dulce un hada, pero tienen también su lado nocturno perturbador. Y hay hadas que se mueven a través obviamente de la luz, de la luna, de la oscuridad. Y no son precisamente esos seres tiernos que Tinkerbell nos vendió. Pero pues si les interesa y están de acuerdo, el próximo sábado abarcamos hadas, donde vienen valquirias, donde vienen sirenas, dríadas, nornas, ninfas, sílfides, etc. Bueno, pues si les gusta este plan, el próximo sábado entonces estaremos hablando de estos seres féricos, de las hadas principalmente. Espero lo disfruten mucho. Si este video, si esta plática les gustó, pues recuerden que la pueden volver a ver. Se va a quedar grabada aquí en Facebook, la van a poder encontrar en YouTube y la van a poder encontrar en Spotify como audio. De igual manera, recuerden que si todavía tienen ahí como que un huequito para algún antojito, por el frío quieren un café, un cappuccino, un chocolate, pueden ir al Brunch Coffee en Yucatán 5, en Lomas de Viernes, para un café. Lo van a disfrutar, va a estar muy rico y nada más van a sentir ese calorcito que les va a quitar la parte del miedo, ese miedo que genera frío. Pero en fin, les agradezco que hayan estado con nosotros, que estén acompañándonos en todos los sábados y los veo el próximo hablando de estos seres que son las hadas y pues también ese lado oscuro que tienen. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, no se predispongan y si les llega a pasar alguna anécdota paranormal, no la pueden compartir y con gusto platicaríamos con ustedes y les diríamos de qué tipo de energía están hablando o qué tipo de energía fue la que se les acercó. En fin, les reitero que es un gusto que hayan estado, les deseo una excelente noche y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.